Dígale que está a su lado, estás en el mejor lugar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Hay reality shows donde se hacen en diferentes lugares. Algunos se hacen en una casa, como ese show de Big Brother o El Gran Hermano, que lo vi cuando era mis tiempos de filisteo, hace unos 20 años atrás. Y hay otro reality show donde se van a la selva, donde se van a The Jungle. Y para que puedan tener éxito, según estadística, los ganadores de esos reality shows pasaron por cursos de supervivencia. Los que ganaron casi en su mayoría, primero fueron pilas, pasaron cursos de supervivencia. ¿Por qué? Porque me voy a internar en la selva. Y yo nunca he vivido en la selva. Entonces, ¿cómo debería moverme en ese lugar en el cual yo no tengo como hábitat? ¿Cuál debería ser mi manera de enfrentarme cuando me encuentro con un animal al que no conozco? ¿Qué colores son las serpientes venenosas? ¿Solamente son las con la colita que hacen así, un cascabel? Entonces, esta gente, al introducirse en una selva, por sentido común, dijeron, pues vamos a estudiar un poco acerca de la selva. ¿Qué pasa si me da hambre? Y allá el que no cumple la misión no le dan la provisión del día. Y vamos a salir a buscar, y si encuentro algo que parece que es bueno y me lo como, por ahí me muero. Entonces voy a ver qué es lo que puedo comer. Y el éxito para estos estuvo en pasar, en recibir consejo, en estudiar acerca del nuevo hábitat. ¿Sí? Esto ocurre en los reality shows. Pero la palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos un curso de supervivencia escrito en la palabra de Dios. Que todo aquel que tiene ese manual de vida lo lee, medita en él, va a saber cómo sobrevivir en el nuevo hábitat en el cual usted se encuentra. ¿Cómo es eso del nuevo hábitat, pastor? Si yo sigo viviendo en la misma casa, sigo teniendo los mismos compañeros de trabajo, mi supervisor no cambia, es más, sigue peor. Pero en su ser interior ha habido un cambio. El cambio se genera desde adentro hacia afuera. Lo exterior no cambia. El que cambia es usted por dentro, cambia su corazón y su conocimiento. Así como en estos reality shows, la selva seguía siendo selva, los peligros seguían estando ahí, pero a través del conocimiento de ese curso de supervivencia, el conocimiento que se introdujo a la mente le aseguró y le dio éxito en lo que estaba entrando o emprendiendo. Así que ahora, a través de la palabra de Dios, voy a guiarles en este curso de supervivencia. Porque hay cosas que posiblemente no las hemos logrado entender a cabalidad. Ese desconocimiento o esa falta de entendimiento nos está impidiendo avanzar hacia la dirección y hacia el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Quiere escuchar ese plan de supervivencia? Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 5, verso 11, le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice así, no se vaya a ofender, por favor. Le voy a leer la palabra de Dios para que usted pueda ver con claridad el por qué este manual tiene que hacerse carne en usted. Y dice así, Hebreos 5, 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pablo escribe esto y le dice a la iglesia, después de haberle hablado acerca de los rudimentos primarios de la fe, acerca de los bautismos, le habló acerca de la imposición de manos, le habló de muchas cosas, y después de decirle esto, hace un stop, los mira, y los mira como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y entonces Pablo dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes se han hecho lentos, esta versión dice torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan, pero estaban ahí. Pero Pablo les dice, tal parece
que ustedes no escuchan. Entonces continúa diciendo Hebreos capítulo 5 en el verso 12. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, repita después de mí, a fuerza de práctica, ¿sí? Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pablo les dijo a todos los que estaban escuchando a través de esta carta, les dice, necesitan prestar atención. Necesitan practicar lo que escuchan y para poder practicar lo que están escuchando necesitan meditar en ello. Necesitan practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que sea parte de su nueva naturaleza. En base a esto que Pablo les escribe, ahora voy a entrar a una parábola que Jesús le dice a sus discípulos y les dice a todos los que con él estaban. Es una parábola la más básica de la cual Jesús enseña, pero es la más importante de todas ellas. Y voy a entrar al libro de Marcos, capítulo 4, y les voy a leer la parábola del sembrador. Presten atención. Jesús les dice, escuchen, porque habían estado en un tiempo donde él había estado enseñando, pero al inicio la escritura dice que él se apartó a la orilla del mar, se subió a una barca y quería enseñar, y la gente estaba distraída. La gente estaba en la orilla, él estaba en la barca en el mar, y la gente estaba distraída, hablando, y Jesús dice, ¡hey! Oiga, usted que está por allá, que no lo veo por la luz, a ver, ¿cómo está? ¿Está atento? Deje el teléfono. Eso estaba haciendo Jesús. Deje de estar conversando con el vecino. Siéntese bonito. Eso estaba haciendo Jesús. Y Jesús les dice en el verso 4, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, ¡Hey! El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús necesitaba que la multitud escuchara esta parábola. Jesús necesitaba principalmente que sus discípulos escucharan esta parábola. Y después de que la multitud de gente se fue, todos aquellos que estaban, porque ¿qué va a pasar? Este siempre hace milagro, este reparte pan a montones. Vamos a desayunar. No desayuné, que este hace peces por montones. Vamos allá, vamos a comer. Después nos vamos por ahí a nadar un poco al río.
Y todos aquellos que en esa oportunidad no comieron, no se saciaron, se fueron pronto. Y después quedó Jesús con sus discípulos y los que querían seguir, no con el que les daba de comer, sino con el que hacía algo en el interior de ellos. Y los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué nos quisiste decir en esta parábola? ¿Qué quisiste decirnos? Y ahí viene Marcos capítulo 4, verso 13, que Jesús les dice: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán la demás parábola? El verso 14 de Marcos 4. Esta es la explicación de la parábola. Y ya les había dicho a sus discípulos: si no entienden el significado que les voy a explicar, no van a entender nada de todo lo que se viene. El agricultor siembra las semillas, verso 14, al llevar la palabra de Dios a otros. Entonces entendemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí, la semilla es la palabra de Dios. Hace 2 semanas les decía que la palabra de Dios es Jesús. Eso lo sabemos algunos, no todos tienen por qué saberlo. ¿Sí? La palabra de Dios es el verbo, y el verbo era con Dios. Este era desde el principio. O sea que el verbo del cual habla Juan capítulo 1 es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa palabra, ese verbo es nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces cuando hablamos acá de la semilla que se salió a sembrar, es la palabra, es Cristo Jesús entrando a la vida del hombre y de la mujer. Y acá dice la Escritura en el verso 14, el agricultor, en la Reina Valera dice el sembrador, los que predican la palabra de Dios. Ustedes, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas cayeron en el camino, representan los que oyen el mensaje. Las semillas que cayeron en el camino representan los que oyeron el mensaje. Hay diferentes tipos de tierra. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. La semilla es la palabra de Dios. El lugar donde cae la semilla somos seres humanos, somos personas. La tierra del que habla al lado del camino, entre pedregales, esas diferentes tipos de circunstancias son personas las cuales reciben la palabra de Dios. La reciben en un culto de domingo, la reciben en una campaña de evangelismo, la reciben cuando están caminando por el bus y alguien se acerca y le da un leaflet, la reciben en el trabajo cuando alguien decide evangelizar antes de empezar el trabajo. Es la palabra de Dios, la semilla, que debemos, según lo que dice la Escritura, debemos nosotros sembrarla. Nosotros somos los sembradores, los agricultores. Y cuando dice al inicio, en el verso 15, las semillas que cayeron al lado del camino, no estaban en el camino. La versión Nueva Traducción Viviente dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se lo quita. ¿Por qué viene y se lo quita? ¿Cómo es que se lo quita? Dice la Escritura que Él vino a robar, a matar y a destruir. La Escritura dice que esa semilla que cayó en el camino no da otras características ni da ninguna explicación, como a continuación con la de los pedregales.
Sencillamente en esta porción, el diablo, Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, lo que menos desea es que tú conozcas la verdad, que es la palabra de Dios. Y va a utilizar diferentes herramientas para arrebatártela. Las semillas, dice el verso 16, sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no durará mucho. ¿Cuáles son esas raíces? ¿Cuáles son los cimientos? La palabra de Dios. Vamos a decir los rudimentos básicos de lo que Pablo estaba hablando en Hebreos 5. Lo básico. Dios es amor, todos los niños lo saben. Los días domingos, ¿qué día es? Día del Señor. Rudimentos básicos. Hay que tener fe. Todo ello les enseñamos en la escuela dominical. Y ese que no tiene esas raíces y habla de raíces profundas, continúa diciendo la Escritura, no durarán mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Distracciones, problemas. Vengo a la iglesia y recibo la palabra. Es que en la adoración está aleluya y de manera verdadera se está gozando en la palabra de Dios. Escucha la adoración y la alabanza y hasta danza. Pero en la más mínima tribulación, en el más mínimo problema, esta persona, al no tener raíces profundas, al no tener conocimiento de la palabra, lo que le lleva a una madurez por la práctica y práctica y práctica, resulta que después de esa situación o problema se aparta, entra en conflicto. Y continúa diciendo la Escritura, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza, el deseo de otras cosas. Venimos, Él nos llena con su palabra, nos trae ánimo, esperanza. Y acá le decimos, usted es cabeza y no es cola. Amén, aleluya, porque la palabra de Dios lo dice. E inmediatamente se trastorna nuestra mente o cambia de dirección y dice, yo soy cabeza. Cabeza, finanza, dinero, plata. ¿Cómo voy a estar de empleado yo? Tengo que montar mi empresa. Y para montar mi empresa tengo que meterme de lleno. ¿Montar empresa es bueno o es malo? Buenísimo, mientras no le aparte del plan de Dios. Pero reciben la palabra con alegría, con gozo, pero después viene el afán, ese deseo de estar como cabeza y no como cola. Ya estoy cansado de ser empleado, ya quiero ser yo el jefe. Pero para ser el jefe necesito tener tiempo. Necesito invertir tiempo, en conocimiento, tiempo en levantar ese negocio, y resulta que empiezo a dejar de lado lo que llena mi alma. Estoy cansado de ser cola y ahora quiero ser cabeza, porque he visto a mis padres, todo lo que se sacrifican. Ahora yo no voy a ser un cleaner, voy a ser un profesional. Y para ser un profesional tengo que estudiar duro. ¿Está bien ser un profesional? Sí. Claro. Pero si el querer alcanzar esa meta te saca del plan de Dios, pregunto, ¿está bien? Si algo te aparta del plan de Dios, aunque sea ese final para que tú seas un gran profesional, ¿estará bien? De eso se trata esta parte. El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Entonces el resultado de la semilla es el fruto. La semilla que sale a sembrar el sembrador es para que en algún momento haya un tiempo de fruto. Pero toda esta parábola nos dice que
que estos tres tipos diferentes de personas no van a dar fruto. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quieres llevar fruto? Verso 20, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿A quién representa esta semilla que cayó en buena tierra? A los que oyen, dice. A los que oyen y aceptan. La creo, la escuché y la creo. Pero primero hay que oírla para creerla, para aceptarla. Y producen una cosecha. O sea que el escuchar la palabra de Dios y creerla produce una cosecha o produce fruto en la persona. O sea que cuando venimos y ponemos la prioridad en Él, en Dios, en su palabra, y sigue siendo la prioridad para nuestra vida, a pesar de las circunstancias externas, que las hay, claro que las hay. Claro que hay problemas. Claro que hay situaciones difíciles dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro de la familia. Claro que no es fácil estar trabajando y trabajando y trabajando. Claro que todo eso trae su dificultad. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos priorizarla a ella. Y si la palabra de Dios es Cristo Jesús, tenemos que priorizarle a Él como el mensaje principal para nuestra supervivencia espiritual, que lleva consigo lo natural también. Queremos tener éxito en este mundo, tenemos que alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios con atención. Verso 21. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. La palabra de Dios te da dirección en tu nuevo estilo de vida. Te guía por el nuevo caminar. Y no solo te guía, sino que te fortalece. Y no solo te fortalece, te da la capacidad para que lo puedas lograr. Entonces la palabra de Dios es el nutriente para la madurez del hombre y de la mujer que están en Cristo Jesús. Y esta escritura nos dice a nosotros que aquellos que reciben o que producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, son los que han oído con atención la palabra de Dios y la han creído. Y la escritura nos dice que no solamente debemos oírla, sino que debemos ponerla en práctica. O sea, el que ha oído la palabra de Dios, la ha creído y la practica, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso me dice la escritura. Y también me hace saber que ahí se cumple el que usted va a ser cabeza y no va a ser cola. Porque no se pone una luz debajo de la mesa, ni tampoco se pone una luz debajo de la cama. Cuando yo me levanto en la madrugada para ir al trabajo, yo enciendo la linterna de mi teléfono y no la pongo debajo de la frazada. No la pongo, no quiero despertar a mi esposa, pero la pongo así para alumbrar mi camino. Necesito ver. No la pongo abajo, la pongo arriba. La escritura me hace saber que a todos aquellos que reciben la semilla, que es la palabra de Dios, le prestan atención. En su momento, Dios los pondrá para que alumbren a otros. Y queremos alumbrar a otros. No queremos ser cola, queremos ser cabeza. Pero la prioridad tiene que ser el mensaje de la palabra de Dios. La prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Y entonces, todas las demás cosas vienen por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y el 22 juntos. Entonces Jesús les preguntó,
¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que esté escondido, tarde o temprano se descubrirá y todo lo secreto saldrá a luz. Esta porción está en el contexto de la semilla. No está en el contexto en el que mucho se ha usado. Hermanito, usted está en pecado. Va a salir a la luz. ¿Usted pecó? Sí, pequé. El Señor me dijo, arrepiéntase. No está en ese contexto. Pero usted y yo sabemos que sí se ha usado, sacado este verso fuera de contexto y ha dicho todo lo que está en tinieblas sale a la luz. No ese es el mensaje. El mensaje en esta porción quiere decir que cuando uno planta una semilla, después de haberla plantado, ¿usted sigue viendo la semilla? ¿Sigue pudiendo ver la semilla o está escondida en la tierra? Está escondida en la tierra, ¿no es cierto? Cuando nosotros plantamos la semilla de esa palabra maravillosa, preciosa, de alto precio, usted ve la palabra en la persona. Está escondida por un tiempo. Porque usted da palabra en este momento y esa persona no se convierte así a ser madura. No viene la madurez inmediata. Usted predica la palabra acerca del amor y esa persona no es que sale amando a todo el mundo. Pasa el proceso de haber sido plantada y empieza a germinar ahí adentro. Así como empieza a germinar la semilla cuando se planta en la tierra y queda escondida por un tiempo. Pero se le viene el agua, se le echa nutrientes y en algún momento empieza a haber un brote, ¿no es cierto? ¿Sí? Exactamente es lo mismo y a eso se refiere este verso. Jesús les dice a través de esto, tengan paciencia. Los discípulos y los que estaban con él escuchando esta parábola ya querían correr a hacer, es que yo soy, es que yo voy a hacer esto, y es que yo estoy listo ya estoy listo ya. Y Jesús decía, sean pacientes. La palabra ya está sembrada. Ahora van a entrar en un proceso porque la palabra es viva y eficaz y cumple el propósito para la cual fue enviada. Va a cumplir su propósito. Deja que la semilla trabaje en tu interior. Aliméntate todo el tiempo de ella. Aliméntate de la palabra de Dios. Y eso empieza a generar cambios internos que van a salir a la luz. El verso a continuación, el verso 25. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Voy a leerle junto el 24 y el 25. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Cuando viene a la casa del Señor, usted debe salir con la semilla plantada en su vida. Y esa semilla no va a tardar en dar fruto cuando usted presta atención a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, mire, es eficaz. Usted puede estar sentado en la última fila, pero usted presta atención y esa palabra se abre camino. Y dice que entra hasta lo más profundo de su ser. Y mientras usted está atento, entra esa palabra y viene una revelación diferente. Porque está atento a la palabra y esa revelación le da entendimiento de lo que quiere decir la palabra. Y eso es lo que genera cambio. Y usted se va con eso, se va meditando. Aunque esté en la primera, en la última fila, prestando atención, la palabra cumple con su eficacia. El único que tiene capacidad para cambiarle la vida es nuestro Rey y Señor Jesús. Él quien es la palabra y lo hace a través de ella.
¿Quiere dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno? Preste atención a la palabra. Y no solamente usted prestará atención a la palabra, sino que el prestar atención a la palabra lo convierte en un sembrador de ella. Y cuando usted es un sembrador de palabra, ahí está la producción, al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque la cosecha para el cielo son las almas. La cosecha para el cielo no es el mejor trabajo, la mejor empresa, lo que pueda montar. Esos son añadiduras que vienen porque vienen al que siembra la palabra. Ese dará fruto al 30, 60 y 100 por uno, que son almas para el reino de los cielos. Y el que da todas las cosas más abundantemente de lo que pensamos y de lo que siquiera nos imaginamos, ese nos da todo lo que necesitamos. Isaías 6, verso 8 al 10. Dios se le había hecho presente a Isaías. Isaías veía ángeles que volaban alrededor de él y decían santo, alrededor de Dios y decían santo, santo, santo. Y él dijo, ¿qué será de mí, que soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo? Y viene y dice este verso después de todo eso, el 8. Después que él dice que trajo un carbón encendido y lo puso en su boca y preguntó Jehová, y dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a que lleve mi mensaje? Y es después de haber recibido esa sanidad de culpa que tenía, dijo, envíame a mí, Señor. Ya me sanaste, ya me libraste, ya hiciste un cambio en mí, ya me encontré contigo. Ya pusiste un carbón en mis labios inmundos. Ya me hiciste saber que tú estuviste haciendo algo en esa área de mi vida. Envíame a mí. ¿Cuál es el mensaje que debo llevar? ¿Qué es lo que debo decirle a la gente? A toda la gente que en ese tiempo estaban apartándose de Dios. ¿Cuál es el mensaje, Señor? Y el verso 8 dice, después que oí al Señor, que el Señor preguntaba, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, yo le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endureceré el corazón de este pueblo. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Ya había salido mensaje de la boca de Dios muchas veces, como advertencia. Volveos a mí, volveos a mí. Pero el pueblo no tenía la intención de volverse a él. Y esta vez buscó un hombre que le dijo, envíame a mí, ¿cuál es el mensaje que les voy a llevar? Diles que escuchen con atención, pero yo no voy a permitir que entiendan. Voy a endurecer el corazón de este pueblo. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Voy a cumplir lo que había dicho, les decía el Señor. Y luego fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y más adelante, si usted lee, todo tuvo cumplimiento. Y Jesús, dice la Escritura, para que se cumpla lo que decía Isaías, les hablaba en parábolas. Y a ellos que les hablaba en parábolas eran los que se iban, pero a los que se quedaban luego, sus discípulos y los que tenían interés en él, no en lo que podía darles, a ellos les enseñaba lo que había enseñado en parábolas. Porque muchos venimos a la casa del Señor. Y es normal
Que tengas el deseo de recibir cosas materiales, cosas espirituales, cosas físicas como sanidad, como prosperidad. Es normal en el hombre. Pero la Escritura nos dice, busca mi reino primero. El resto va a venir. Ponme como prioridad en tu vida. Ponme en el lugar que yo, Dios, merezco, dice Él. Es que yo no soy hombre, dice el Señor. Yo soy Dios, cielos y la tierra. El que te ha creado y te ha formado con sus manos. ¿Que no lo ves? Dice el Señor, yo soy Dios. Y por todas las misericordias que he hecho en tu vida, debes ponerme como primero en ella. Y en ese ponerle primero a Él en tu vida, Él tiene que ser el más importante. Su palabra que te da luz, guianza a tu caminar y a tu vida, debe ser lo más valioso para ti. Porque ¿sabes qué? Así como este pueblo que tenía el corazón endurecido, algunas veces se forman callos en nosotros. Y escuchamos la palabra, pero no le ponemos atención, porque ya nuestro corazón se ha encallecido. Y a un corazón encallecido o endurecido, esa palabra quiere penetrar, pero cae en el camino. Pero cae en pedregales, preocupaciones, afán. No seas de aquellos que no prestan atención. No seas de aquellos que salgas de este lugar sin entendimiento. No seas de aquellos que ya lleves tiempos viniendo a la casa del Señor y no se vean frutos en tu vida. Sé de aquellos que vienen valorando el tiempo de su vida, valorando lo que Dios ha hecho en su vida, y están atentos a la palabra. En algún momento viene la revelación. En algún momento viene la revelación. Ya viene esa palabra que me va a dar dirección a mi vida, y la creo y la recibo, y esa palabra empieza a germinar.